Entonces, cuando yo presiono el botón, se va a prender y cuando vuelvo a presionar se va a apagar. Buenos días, yo soy Eduardo Varela y el día de hoy vamos a aprender a utilizar un botón en Arduino IDE para prender un LED. Vamos a seguir trabajando de la manera que lo hemos estado haciendo. Vamos a enseñar a hacerlo primero, a subirlo. Vamos a explicar el código y después la última parte del video la vamos a dejar para teoría. ¿Está bien? Entonces el código lo vas a tener en la descripción, en un archivo que te voy a dejar, en un PDF. Y si te saltas esta parte de teoría, acá abajo vas a encontrar tanto el circuito que está justamente aquí como el código. Tienes dos códigos para utilizar la entrada tipo input y tipo input pull up. Es a tu consideración para que aprendas a utilizar los dos tipos de configuraciones. Y pues bueno, para poder realizar la práctica, primeramente tenemos que armar este circuito. Como digo, está en el PDF de la descripción. Este circuito consta de un LED conectado a la entrada número 8, bueno, al pin número 8 más bien, del Arduino. Mientras que su pata negativa está con una resistencia a tierra. La resistencia, recordemos que es para limitar la corriente. Y del otro lado tenemos un botón que está conectado al pin número 2 con una resistencia a tierra en este mismo nodo. Y del otro lado del botón tenemos un cable que va a voltaje. ¿Está bien? Cabe recalcar que en este ejemplo, en este diagrama, estoy utilizando un botón de 4 pines. Aquí en el protoboard tengo un botón de solamente 2 pines. Y pues es muy similar, ¿no? La única diferencia es que el botón de 4 pines tiene un nodo con 2 entradas, es decir que estas 2 entradas, haz de cuenta que es la misma pata, y del otro lado tenemos estas otras 2 patas que son la misma pata. Entonces estas dos están conectadas y estas dos están conectadas y se unen únicamente cuando presionamos el botón. Es lo mismo con el botón de 2 pines, únicamente que pues este tiene 2 pines. Entonces igualmente aquí en este proto, pues el pin que voy a utilizar hacia el número 2 conecté una resistencia a tierra, mientras que en la otra parte del botón la conecté a voltaje con un alambre. Y pues el LED igual, tengo una resistencia a tierra en la pata más delgada, en la más corta, perdón, y tengo un cable al pin número 8 con la pata más larga, que viene siendo la positiva. ¿Ok? Entonces, una vez que hayas armado tu circuito en el protoboard, ya podemos pasar a subir el código. El código, como les digo, está en este archivo que está en la descripción. Y si bajamos un poco más, llegamos a la parte de código y vienen dos. Uno para la configuración input y otro para la configuración input pull up. En este caso vamos a utilizar la configuración input y vamos a copiar este código y lo vamos a pegar en nuestro Arduino IDE, que viene siendo este código. Yo ya lo tengo. Lo pegan, lo pueden compilar si quieren. En mi caso, pues ya se los paso compilado, así que no es necesario. Y lo siguiente que voy a hacer es conectar mi placa. Conectarla, me la tiene que reconocer en automático. Ahí me doy cuenta que sí, se puso en negrita esta letra y lo voy a subir. Ahí está. Ahora me voy a dar cuenta que si yo pulso el botón se va a encender el LED y si lo vuelvo a pulsar se va a apagar. Algo chilo de este código que les mandé es de que si yo dejo presionado el LED no va a estar parpadeando. Perdón, si dejo presionado el botón no va a estar parpadeando el LED. Esto es porque tiene una pequeña línea que lo protege de dejar presionado el botón. Si venimos al código, que ahora voy a pasar a explicarlo, previamente tenemos dos definiciones. En una definimos el pin del LED y en el otra el pin del botón. Ahí no hay mucha ciencia. Ahí apagué el LED. No hay mucha ciencia, el pin del LED, el pin del botón, los podemos cambiar. Podemos utilizar cualquier número de estelera, cualquier pin de estelera, porque todos son entradas y salidas. Y después nos encontramos con un booleano que se llama estado del LED y es igual a low. Este booleano sirve para guardar el estado del LED en el que se encuentra. Es decir, que si el LED está apagado, esta variable va a guardar un high y si está apagado va a guardar un low. Después vamos a ver para qué sirve. Después pasamos al setup, tenemos simplemente las declaraciones de los pines, la configuración. En la primera línea configuramos el pin LED como salida, mientras que en la segunda línea configuramos el pin botón como entrada, entrada normal. ¿Ok? Ya salimos del setup y después entramos al void loop y recordemos que esto es lo que se repite constantemente. Y lo primero que tenemos es un if. Lo que hace el if es leer el pin botón y si el pin botón está prendido, va a entrar en el if.
Si el botón está encendido, entra en el if y lo primero que hace es esta operación de aquí. Dice estado LED igual, signo de admiración, estado de LED. Recordemos que el signo de admiración sirve para negar el valor actual, es decir, que si el estado de LED está en low, al pasar por esta línea, por esta not, lo va a invertir, se va a convertir en high. Entonces si es low, se va a convertir en high, y si viene siendo high, se va a convertir en low. De esta forma logramos de que cuando pulsamos el botón, pues se encienda o se apague, ¿no? Después de esto tenemos el digital write, en el que al pin LED escribimos el valor del estado de LED, que pues inicia en low y después se transforma en high. Simplemente lo que tiene guardado aquí lo escribe y pues es eso simplemente. Después encontramos un while. Este while, ¿para qué sirve? Es un while que no tiene nada dentro. Tenemos simplemente las llaves sin nada dentro. Y este while sirve para que no tengamos que depender de hacer una pulsación corta. Es decir, si yo quito el while y yo dejo presionado el botón, lo que va a empezar a hacerle es parpadear intermitentemente porque está constantemente entrando en el if. Entonces yo con este while le digo, mientras el botón esté presionado, simplemente vas a cambiar de estado al LED una vez. ¿Ok? De hecho, vamos a hacer la prueba para que se entienda mejor. Voy a quitar el while, voy a subir este programa. Y ahora vamos a darnos cuenta que si dejo presionado el botón, puede que empiece a parpadear un poco. Por ejemplo, ahí se nota un poco de ruido. Ese ruido es justamente por el botón que está presionado. Y si nos damos cuenta, cuando doy clic puede que se apague o puede que se quede encendido, ¿no? Estoy dando clic varias veces y pues de repente se queda encendido, de repente se apaga. Y eso es debido a esta configuración. Entonces el while es para eso. Lo voy a dejar, lo voy a volver a subir. Y pues bueno, con esto ahora sí voy a dar paso a la teoría. Vamos a explicar cómo funcionan las entradas digitales en un Arduino. También vamos a explicar las configuraciones correctas e incorrectas de un botón. Y pues bueno, simplemente es eso. Hago un pequeño corte y continuamos enseguida. Una vez que hemos visto la práctica funcionar y hemos explicado un poco el código, es hora de entrar a la teoría. Para eso hice este PowerPoint. Y vamos a venir a la parte de entradas digitales. Simplemente quiero que sepan que una entrada digital configura el pin para leer cualquier cosa que tú le mandes desde afuera, ¿no? Le puedes mandar un 1 lógico, o sea 5 volts, o le puedes mandar tierra o negativo que lo va a tomar como un 0, ¿no? Como un apagado, ¿ok? Es simplemente lo que hace una entrada. Cuando tú configuras una entrada en el Arduino, tienes dos configuraciones posibles. Tienes la configuración input, que es la más común en proyectos de este estilo, en prácticas, y tienes la configuración input pull up, que también vamos a explicar. Previamente quiero explicar la entrada tipo input, normal, sencilla, y esta sí es susceptible a lo que sea que le mandes. Si tú le mandas un 0, va a recibir un 0. Si tú le mandas un 1, le va a mandar un 1, va a recibir un 1. Sin embargo, si tú dejas el pin al aire, si no conectas bien la tierra, si no conectas bien el botón, o lo que quiera que le conectes, la entrada es muy susceptible al ruido electromagnético que hay a su alrededor. Los campos electromagnéticos que se producen simplemente, incluso por tu ropa, tus dedos o otros procesos que está haciendo el microcontrolador en ese momento, se ven influenciados a meter ruido, lo que se le llama ruido por el pin, ¿no? Entonces, si tú dejas tu pin al aire, como comúnmente se dice, va a empezar a recibir unos ceros, va a recibir de todo, de forma aleatoria, porque no tiene nada conectado, está al aire. Entonces, para eso hay una configuración del botón que tienes que hacer, que ahorita vamos a ver. Sin embargo, también tenemos las entradas tipo input pull up, y es para arreglar este problema. Internamente la placa tiene una resistencia pull up, que viene siendo una resistencia conectada a voltaje. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú activas o configuras la entrada con input pull up, lo que hace es activar esta resistencia y conecta el pin constantemente a voltaje. Entonces va a estar recibiendo constantemente los 5 volts hasta que tú le metas ground, ¿ok? Hasta que tú le mandes tierra por el botón es que el Arduino va a recibir otra señal. Sin embargo, así nos evitamos estar constantemente
expuestos al ruido exterior, ¿no? Y aparte, si estás haciendo una PCB, pues te ahorras poner una resistencia, debido a que el mismo microcontrolador te ofrece una resistencia interna. Entonces te ahorras un componente y puedes simplificar pues el PCB. Ahora vamos a pasar a la sintaxis. La sintaxis es muy sencilla. Tenemos el pin mode, que ya habíamos utilizado en las salidas, perdón. Y simplemente tenemos el pin lectura, que es el número del pin, y el valor de lectura, que vendría siendo el modo. El modo, recordemos que puede ser output, input o input pull-up, que ya vimos. Y después en el void loop simplemente podemos guardar el digital read, utilizar esta función y guardarla en una variable. El digital read simplemente le ponemos el número del pin de la entrada que estamos utilizando y nos va a devolver el valor de la entrada. Podemos utilizarla para guardarla en una variable, utilizarla directamente en un if o en un while o en lo que tú quieras, como lo habíamos hecho en el código que te pasé. ¿Está bien? Entonces, una vez vistas las entradas digitales, ya podemos pasar a ver lo que son los botones. Un push button no tiene mucha ciencia, es un elemento que mantiene aislados dos partes de un circuito mientras no se presiona, mientras que cuando lo presionas pues unes ambas partes del circuito utilizando una lámina interna. Aquí podemos ver un GIF que lo explica mejor. Ahí por ejemplo está el botón, no está presionado, el LED está apagado, y cuando presionamos el botón pues el LED se enciende. Es una forma práctica de verlo, pero quiero que aquí te quedes con una idea. El botón aísla el circuito, es decir, lo deja al aire. Es decir, por ejemplo, aquí ambas partes del circuito están al aire, hay un circuito abierto. Y esto es muy importante por el Arduino porque es lo que te explicaba ahorita. Si tú configuras tu entrada como input, el botón o el circuito se va a quedar al aire y el pin va a quedar expuesto. Entonces, para eso es que tenemos que hacer un circuito como el que hicimos con la práctica, para que cuando no esté encendido el botón, pues le mande tierra. Ahora vamos a ver las configuraciones de los push buttons, que son dos. Hay una configuración de 4 pines y una de 2 pines. Esto lo explico porque si eres nuevo puedes que tengas confusión, porque hay quienes no pueden comprender o no comprenden completamente cómo funciona un botón de 4 pines, porque es confuso, ¿no? Si simplemente es un botón tendría que tener únicamente 2 pines, ¿no? Pero estamos con esta configuración, que es básicamente lo mismo. Tenemos primero la configuración de 2 pines, que es simplemente eso. Conecta la parte A con la parte B cuando lo pulsas. Y después tenemos la configuración de 4 pines, que une estas dos patas de arriba y estas dos patas de abajo. Es decir, que haz de cuenta que esta pata de aquí, que esta pata de aquí y esta pata de acá es la misma pata, está en el mismo nodo, y esta pata de aquí y esta pata de acá están en el mismo nodo. Se puede observar mejor en este diagrama de acá, en el que las patas 1 y 2, que vendrían siendo estas, están conectadas y se unen por el botón a las patas 3 y 4, que son estas de abajo. Entonces es la configuración. Hay quienes te dicen que está cruzado, que este pin se conecta con este y este con este. Eso es fake, es mentira. Esta es la verdadera configuración. Entonces ahora vamos a pasar a la conexión correcta e incorrecta de un botón. La incorrecta la tienen en el Word que les mandé, en el PDF que les mandé, que tienen en la descripción. Ahora nos vamos a ver las conexiones correctas. Para la configuración input tenemos que conectar el botón, uno de sus extremos lo tenemos que conectar a voltaje y el otro lo tenemos que conectar al pin, y entre esta conexión entre el pin y el botón tenemos que poner una resistencia a tierra, como se ve en la imagen. ¿Qué es lo que sucede? Pues nosotros no estamos presionando el botón cuando el botón está pues volando, por así decirlo. Lo que hace esta resistencia es conectar el pin con tierra, y eso evita que el pin sea susceptible al ruido electromagnético de afuera. Cuando nosotros presionamos el botón, lo que hace es dejar pasar el voltaje llega al pin, entonces ya puede leer los 5 volts que le llegaron, mientras que el voltaje también llega a este nodo, se va hacia abajo, y debido a la resistencia se evita el cortocircuito entre el voltaje y la tierra, y esta resistencia simplemente es de protección para que no haya corto. De esta manera nos aseguramos de que el pin reciba GND o un valor bajo cuando no está presionado el botón, y cuando se presione pues reciba el voltaje. Por otro lado, la configuración cuando tenemos una entrada input pull-up es mucho más sencilla.
porque uno de los pines del botón simplemente lo conectamos a tierra y el otro lo conectamos al pin sin necesidad de conectarlo a voltaje, sin necesidad de nada. ¿Por qué? Porque el pin internamente está conectado a voltaje y la única forma de sacarlo de eso es conectándolo a tierra. Entonces, de esta manera no es susceptible en el ruido electromagnético y el botón simplemente necesita estar conectado pues a GND, ¿no? De esta forma quiero ahora darte un ejemplo, un segundo ejemplo, utilizando la configuración input pull-up. Para eso, en el mismo Word te dejé un segundo código que es este de aquí, que lo tengo acá en el Arduino, en un archivo que es este de input pull-up, en el que en el pin mode cambiamos el input por input pull-up y pues lo utilizamos de esa manera. Entonces voy a prender la cámara y voy a cambiar este circuito. Voy a eliminar primeramente esta resistencia no la ocupo, ahí se volvió un poco loco LED, no le hagan caso. Y el otro lado del botón lo voy a mandar a tierra, a GND. Se fijan que este botón está parpadeando, eso es porque ahorita no se alcanza a ver bien en el video, pero yo sí lo alcanzo a ver. Está parpadeando de forma muy rápida porque ahorita el pin que está configurado como input normal está siendo susceptible al ruido y pues está prendiendo y apagando. Entonces voy a subir el programa. Ahí está, únicamente el botón está conectado a GND, como les digo. Ahí se sube el programa y ahora cada vez que yo le dé clic va a ser lo mismo que el otro programa. Ahí está encendido y ahí está apagado. Puedo dejarlo presionado igual y lo vuelvo a dejar presionado y ahí está. La única diferencia es que ahora vamos a manejar una lógica, la lógica la vamos a invertir, por así decirlo. En el otro código teníamos aquí en el digital write, teníamos simplemente el digital write. Ahora ponemos una NOT para que invierta el valor. Como normalmente el pin está encendido, pues si lo dejamos así como estaba antes con el puro digital write, va a estar constantemente entrando al if porque el botón siempre va a estar encendido. Entonces al momento de nosotros agregar el signo de admiración, invertimos el valor. Entonces si está encendido está apagado y pues no va a entrar al if hasta que nosotros presionamos el botón. Es lo mismo para el while y pues simplemente es eso. Espero que esta información te haya servido, te haya ayudado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.